Por software, por si acaso. Bueno, ahí conversamos de eso. Ya. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Mi nombre es Sebastián Torres y junto a mi grupo, Daniela Pavés, Iván Mena, Jimmy Ojeda y Ariel Osoro, les vamos a contar un poquito sobre el análisis de emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes móviles fijas, específicamente material particulado 2,5 en ozono. Bueno, de manera introductoria, quería que conociéramos algunos conceptos que considero que son relevantes para el correcto desarrollo de la presentación. Y básicamente, ¿por qué nos enfocamos un poco en el tema del material particulado 2,5? Primero que todo tenemos los contaminantes, que básicamente los contaminantes se definen como la liberación de cualquier sustancia, material, energía a la atmósfera en concentraciones elevadas, el cual puede causar un daño significativo a los seres humanos, animales y vegetación. Esto es como a gran escala, sí. También tenemos los contaminantes que se consideran los contaminantes atmosféricos que más están presentes, que los tenemos aquí, que sería el óxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, el ozono y el material particulado 10 y 2,5. Bueno, ¿qué son las partículas 2,5? Básicamente aquí tengo una gráfica para explicarlo un poquito mejor, que básicamente es el tamaño de la partícula. Existe material particulado fino y grueso, que sería el grueso sería el 10 y el fino el 2,5. Y nos queremos enfocar en el material particulado 2,5 porque consideramos que es importante, ya que es el material particulado que tiene más influencia en la salud de las personas. ¿Y por qué tiene más diferencia? Básicamente porque es más fino y puede pasar fácilmente por las vías respiratorias, penetrando el aparato respiratorio y depositándose en los alveolos pulmonares. Es donde, Alveolos. alveolos, perdón, pulmonares, que es donde aquí el problema respiratorio se hace presente en la población. También quería comentarle un poquito sobre la normativa que vamos a abarcar, que sería la normativa primaria, ya que afecta directamente a las personas, pero a grandes rasgos mis compañeros van a hablar un poquito más de ese tema. Y básicamente, a continuación les vamos a contar lo que pasa en Osorno, porque está la contaminación ahí. Jimmy. Bueno, acá podemos ver la normativa y dos tablas. Se escucha bajito, Daniela. Si puedes acercarte más al micrófono, por favor. Ahí se escucha. Ahí un poco mejor. Bueno, son dos tablas y la primera tabla muestra los niveles que pueden gatillar a un episodio crítico. Esto está normado por el Decreto Supremo del 2011 del Medio Ambiente. Y este establece que la norma primaria de calidad de aire para material particulado fino para concentraciones anuales son entre 50. No, la primera tabla muestra lo que son los niveles que originan situaciones de emergencia ambiental y son aquellos que muestran la concentración de 24 horas que se encuentre dentro de los rangos que establecen en la tabla, que son de niveles de alerta, preemergencia y emergencia. Entre ellos, las de mayores niveles de promedio móvil de 24 horas son de mayores a 170. La segunda tabla muestra una comparación de normas de calidad primaria del material particulado 2,5. Acá podemos ver una comparación entre los diferentes países en los que está Chile, que el material particulado 2,5 diario es de 50 y el de promedio anual es de 20. Esto significa que Chile tiene uno de los mayores
tiene uno de los mayores niveles de legislación estricta a nivel mundial en cuanto a MP 2,5. También es importante saber que esto se inició dentro del Decreto Supremo 27, que este estableció como zona saturada por material particulado fino a la ciudad de Osorno, en MP 2,5 de manera diaria y anual. Y esto originó también a que se creara un Decreto Supremo 47 en el 2015 de un plan de descontaminación atmosférica para la comuna de Osorno, en donde se ven diferentes estrategias que se quieren implementar en la ciudad para poder reducir la contaminación. Esto en base a lo que es calidad primaria, a lo que afecta a las personas y a la salud. Bien. Gracias. ¿Algo más? ¿Quién? Ya. Bueno, con respecto a la zona de muestreo, bueno, la zona donde se tiene la mayoría de datos es básicamente en la ciudad de Osorno, en la región de los lagos. Aquí se obtuvieron, digamos, los datos sobre material particulado 2,5 gracias a una estación de monitoreo de calidad de aire que se encuentra en el interior de la ciudad, como se puede ver aquí en el mapa, indicado en el punto rojo. Y aquí vemos también una imagen de la estación en sí. Esta estación se encarga de registrar tanto MP10 como MP 2,5 y entrega, digamos, como un promedio cada 24 horas y también hay que destacar que los datos los va actualizando y modificando cada una hora. Con estos datos, digamos, nos permite ayudar a saber cuándo hay un estado de preemergencia o emergencia ambiental en la ciudad, la cual hasta ahora hemos sabido que tiene uno de los casos de contaminación más notorios en el país. Estamos escuchando igual. Bueno, ahora, ¿por qué, digamos, Osorno tiene uno de los mayores casos de contaminación aquí en Chile? Bueno, puede deberse a distintos factores, digamos, geográficos, ambientales. Para empezar, la ciudad de Osorno, digamos, presenta como un clima templado lluvioso con influencia mediterránea y presenta una elevada, digamos, pluviosidad en los meses de invierno. Digamos, su temperatura media anual es de entre 9,2 grados y tiene en general anual, y destacando que en verano su media, digamos, es de 14 grados Celsius y en invierno es de 5 grados Celsius, y puede llegar en algunas ocasiones hasta menos 1 grado Celsius en determinados momentos, y con una precipitación que alcanza un valor de 1.500 milímetros anuales. Bueno, y también está de destacar que en invierno, digamos, en Osorno hay como 95% de las viviendas particulares usan, digamos, la combustión a leña. Esto también se junta esto suma a otros factores, ya como dije, en invierno, durante las noches, como son más largas y frías, generan episodios de estabilidad de atmosférica. En estos episodios de estabilidad se puede generar el fenómeno conocido como la inversión térmica, que se debe cuando la temperatura, en lugar de disminuir con la altura, aumenta con la altura. Esto, digamos, crea una capa que impide la mezcla de los aires de las masas de aire en la atmósfera, y por lo tanto mantiene toda la acumulación de contaminación en el interior. Generalmente esto sucede en las noches cuando la Tierra, al enfriarse mucho, también enfría las masas de aire y
que está en contacto con la Tierra la enfría más rápido de la que está más elevada, por lo tanto ahí se produce esta diferencia de temperatura. Bueno, esto generalmente se dispersa en situaciones normales, se dispersa rápido, pero en Osorno también está la particularidad de que se encuentra geográficamente en un valle, que va a un hoyo, y esto también impide la circulación constante de aire y por lo tanto mantiene aún más la inversión térmica, sobre todo durante el invierno. Y esto también suma a otros factores como que se encuentra, al ser una ciudad de interiores, no está cerca del mar, tampoco cuenta con como para regular, digamos, la temperatura y mantener un flujo ascendente de aire. Y también se estima que se cree que la presencia de determinados lugares como, por ejemplo, de humedal y también de río, en este caso el río Ragüe y Damas, también hacen que haya una presencia, digamos, de alta de humedad, la cual ayuda la humedad, el cual se sabe que ayuda a fijar más y a retener los materiales particulados, haciendo que también se mantengan con más frecuencia dentro del entorno. Por ejemplo, aquí vemos la diferencia en esta imagen, lo que pasa cuando hay una situación normal de sin inversión térmica, o sea, hay un periodo de inestabilidad atmosférica, el aire caliente se eleva, pero cuando hay la inversión térmica, el aire caliente queda ahí no hay una capa de aire cálido que evita que el aire de abajo pueda fluir hacia arriba. Esto suma por la presión atmosférica que viene abajo por un periodo así de alta presión, de anticiclónica. Ya, como análisis de datos, primero que todo hay que señalar que lo obtuvimos del Sistema de Información Nacional de Calidad de Aire. Y primero, aquí tenemos una gráfica con los promedios de concentración diario de material particulado 2,5 entre los años 2014 y 2019, donde se puede apreciar que los picos de concentración de material particulado son entre los meses de abril y agosto, los cuales estos son los meses donde hay temperaturas bajas, temporada de temperaturas bajas del año. Por lo tanto, este índice de calidad de aire que supera las normativas vigentes en Chile para el material particulado 2,5 se debe principalmente al producto de las actividades como la combustión residencial, la leña de la población. También hay que señalar que estos pics de concentración ocurren entre las 9, entre las 21 horas y entre las 21 horas y 24 horas, ya que son las horas donde hay más baja temperatura del día. Jimmy, cambia. También, por otro lado, tenemos aquí una tabla de todos los episodios críticos que han ocurrido del año 2014 al 2019, donde hay que destacar que han ocurrido 292 episodios críticos donde hubieron 122 episodios de alerta, 103 preemergencia y 67 episodios de emergencia. Y otro punto para destacar es que el año con más episodios críticos fue el año 2018, el cual tuvo 69 episodios críticos, y le sigue el 2016 con 61. Jimmy. Ahora sí, tenía mi micrófono apagado. Bueno, acá tenemos un gráfico con las concentraciones promedio anuales de 2,5, MP2,5 en Osorno, y abajo puse un gráfico sobre el número de emergencias por año. Estas son emergencias respiratorias en la ciudad de Osorno, un poco para comparar la relación que hay entre las concentraciones y el número de urgencias respiratorias, ya que el PM2,5 está muy relacionado con enfermedades cardiorrespiratorias. Esta vez se pusimos enfermedades respiratorias y podemos ver que el 2014 fue el año con más urgencias.
78.500 entre todos los centros asistenciales que se encuentran en Osorno. No se relacionan mucho porque podemos ver que el 2018 fue uno de los peores años en cuanto a contaminación atmosférica, ya que tuvo un promedio anual de 43.2, pero el 2014, según nuestro gráfico, es el año con más urgencia respiratoria. Pero si desglosamos este gráfico en el número de casos por día, podemos ver que nuestro gráfico tiene un comportamiento parecido al de las concentraciones diarias alrededor de los años, y que tiene picos de hasta 450 urgencias por día desde el 2014, después baja a 400 por día en el 2019, en los meses más fríos, que van desde abril aproximadamente a septiembre, en donde hay un aumento de estos casos. Bueno, también hablando un poco más del inventario de emisiones, podemos ver que la combustión residencial a leña ha sido uno de los de las máximas fuentes de emisión de material particulado, además de otros componentes que proliferan la generación de material particulado, 2,5, el dióxido de azufre, los óxidos nitrosos, el amoníaco y el monóxido de carbono suben a la atmósfera gracias a la radiación UV, logran transformarse en material particulado 2,5, aparte del que ya se genera por la combustión a leña. Además de las otras fuentes de emisión, tenemos... la otra tabla nos explica el porcentaje, entonces ahí ya podemos ver que un 95% se corrobora lo de la tabla de arriba, que la combustión a leña es el principal problema. Además de los autos generan muchos óxidos nitrosos. Entonces, también vimos un poco el tema del parque automotriz. Vemos que al 2017 hay cerca de 42.000 autos en circulación. O sea, y eso al 2020 yo creo que sigue aumentando. Entonces tenemos igual si bien no produce directamente grandes proporciones de material particulado 2,5, genera óxidos nitrosos, que también aportan después a la generación de estos. Y bueno, Sebas, te dejo con la conclusión. Bueno, a través de el análisis de datos que hicimos, llegamos a una conclusión básicamente que nos queremos enfocar en 3 factores de la contaminación atmosférica, específicamente el material particulado 2,5. Primero, que el aporte mayoritario de contaminación lo hacen las fuentes fijas, en este caso la materia energética, específicamente la leña en Osorno, y pretendemos que ojalá se vaya cambiando hacia la otra imagen que estaba detrás, que es básicamente un cambio de materia energética, porque esto es algo que va a seguir ocurriendo. También consideramos que las condiciones geográficas que tiene Osorno son propulsoras a contaminación, a que se produzca contaminación en ese sector, debido a que no llegan muchas corrientes de aire que puedan dispersar los contaminantes. Por último, tenemos la segunda más importante, que serían las fuentes móviles, en este caso particular los autos, ya que Osorno cuenta con la tercera flota más grande de autos en el sur de Chile, lo que a su vez, sumado a estos 2 factores ya nombrados, genera una contaminación significativa en el material particulado. Y como modo de conclusión, traté de dejar la imagen de la esquina, donde se ve la ciudad contaminada y una ciudad descontaminada, que básicamente es lo que se pretende hacer o lo que se pretende lograr con el tema de la descontaminación de Osorno. Y bueno, profesor y compañeros, con eso terminamos la presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Sebastián. Aplauso a Sebastián. Guido. Presentó Sebastián, Daniela, Iván, Ariel y Jimmy.
Y finalizó nuevamente Sebastián. Así que vamos a ver la presentación, algunos datos interesantes respecto a la relación entre urgencias respiratorias eh, los eventos de episodios críticos, ¿ya? Vamos a dejar al grupo 2 a ver que por lo menos se haga unas 2 preguntas. El grupo 2, que es donde participa Carla, Daniela, Gian, Oscar y Fernando. Yo tengo una pregunta, profe, del Sí, grupo. Entonces, Daniela. mi pregunta era sobre el tipo de gestiones que se hacen en Osorno. ¿En qué parte iniciaron? Porque Osorno se divide prácticamente entre Osorno y Rahue. Y ahí, si una es más afectada que la otra, si empezaron en una primero o no. Si tiene la información o algún antecedente de eso. A ver, Daniela, la pregunta sería entonces, Es que Osorno se divide en dos y lo separa el por el río Rahue. Rahue con el Dama. Claro. Y en este caso, no sé si iniciaron primero en Osorno en sí o en Rahue, no sé cuál de las dos es más afectada, qué sector más que otro es más afectado para ver si tienen antecedentes de cómo iniciar o por qué ahí en esta parte. Si por sectores o hicieron como plan piloto, no tengo idea. Iniciar, En este caso, problemas de leña y de descontaminación. Para saber qué hicieron, para ir bajando los niveles de contaminación. Entonces la pregunta es si existe alguna diferencia entre un sector y otro asociado a la combustión domiciliaria. Claro. Si es que hay alguna medida asociada a esa. Uh-huh. ¿Se entendió la pregunta para el grupo 1? La pregunta es que nos dice Daniela y que tiene una buena justificación porque geográficamente está como dividido en 2 Osorno, y la consulta es si es que existe algunas medidas asociadas o que están diferenciadas por algún sector u otro asociada a la matriz energética de la ciudad para combustión, en realidad para la calefacción domiciliaria en este caso. Respondiendo a la pregunta, creo que no va a ser una diferenciación. Obviamente en el programa de descontaminación separaron por varios sectores. Separaron por Rahue, Franque, Ovejería, Centro, Amador Barrientos, Santa María, Los Notros y Colbe Pilauco. Ahora tomaron de todas esas zonas un promedio de consumo anual por metro cúbico por año de leña. Y Amador Barrientos es uno de los que tiene el mayor promedio, con 18,5 metros cúbicos de leña al año. Pero la zona más afectada es Rahue, porque Rahue tiene la mayor cantidad de viviendas, tiene 15.000 y ocupan 11,2 metros cúbicos al año. Pero no obstante, viendo la información, no veo que hagan una diferenciación de que se actuaron más en esa zona o no. Ok, gracias Jimmy. ¿Otra pregunta del grupo 2? No hay más preguntas del grupo 2. Ya, una pregunta del grupo 2. Una pregunta. Ya, participación del grupo 3. Alicia, Daniela, Javiera, Karen y Jocelyn. Jocelyn está con problemas con Excel. Una pregunta, soy del grupo 2. Del grupo 2. Ya, Sí. Vamos a sumar una pregunta más. Sí, era ¿Ya? Cuando empezaron los pics de contaminación en la zona, ¿cuántas estaciones de monitoreo habían?
así como porque la zona, o sea, la estación de monitoreo como que abarca de un radio como de aproximadamente 2 kilómetros. Entonces, esa zona sería como la más como contaminada, por decirlo así. Y esa se encuentra en la parte donde está Osorno o donde está Rahue, para ver, quizá ahí se va muy relacionado con la pregunta de la Dani. Consulta para el grupo 1, o sea, para el grupo que presentó, entonces si es que el número de estaciones de monitoreo y si es que ese lugar representa el lugar de mayor concentración donde está instalada la estación hoy día, que los datos que presentaron. Bueno, con respecto a la estación de monitoreo, efectivamente que si se tuvieran más estaciones de monitoreo, el estudio sería mucho más completo, porque nosotros sacamos los datos de esa estación de monitoreo y como dice ya mi compañero, abarca un radio de 2 kilómetros, puede abarcar un radio hasta 5 kilómetros dependiendo de la superficie, si es como un terreno plano, por decirlo así, y se supone que es como un punto estratégico que se colocó Osorno que representaría como la zona completa, por decirlo así, de algún modo. No sé si mis compañeros quieren agregar algo. Igual tengo otra pregunta igual relacionada a eso. Una estación. El por qué, o sea, o quién es el que dice cuántas estaciones de monitoreo van a estar en una ciudad. O igual es como muy preguntado para el profe, si es que, porque igual la pregunta es como bien amplia. ¿Quién es el que se encarga de colocar una estación de monitoreo? Porque igual entiendo que son un poco caras para un municipio, por ejemplo. A ver, aquí voy a tener que responder yo, porque está buena la pregunta para poder avanzar en temas de monitoreo, ¿ya? Que es una parte que es la tercero aprendizaje que vamos a utilizar y vamos a identificar de manera concreta cuáles son los criterios que se deben considerar para la instalación de una estación de monitoreo, ¿ya? Pero de manera resumida, en Osorno hoy día hay una estación de monitoreo que se llama Estación El Alba, que es administrada por el Ministerio de Medio Ambiente y que está considerada para el uso de la gestión ambiental o de las políticas públicas. Por otro lado, hay otra estación que es de la Universidad de los Lagos, que tiene fines exploratorios aún, dado que no tiene representatividad poblacional y no tiene las certificaciones correspondientes asociadas a la representatividad poblacional que emite la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿ya? No es que los datos no sirvan o no estén buenos, sino que lo que ocurre ahí es que necesita registrarse como tal y obtener esa suerte de certificación para poder ser utilizada como un instrumento de medición válido para las políticas públicas y las gestiones y las medidas que se puedan promover ahí, ¿ya? Los criterios, como te decía Jan, los vamos a ver de manera detallada, pero tiene que ver con temas de seguridad, con temas de cuál es la zona, si el terreno es muy complejo, cuáles son los diferentes tipos de obstáculos que va a tener una masa de aire que pudiese transportarse en el lugar, si es que hay alguna fuente de emisión cercana, la disponibilidad también del terreno, ¿cierto? Que esté también disponible el terreno, y varias cosas como esas que hay que analizarlas en detalle, ¿ya? La operación también es importante, el tipo de equipo, entonces son varios elementos importantes que son criterios fundamentales para poder instalar una estación. Solamente la instalación bordea hoy día con un equipo BAM 1020, que es un equipo, ¿cierto?, con técnica de atenuación beta, cuesta del orden entre, incorporando HH de instalación, más todo el equipamiento es del orden de los 50 o 60 millones de pesos, ¿ya? Eso, es una instalación con las características que la mayoría de las estaciones del Ministerio de Medio Ambiente hoy día tienen, ¿ya? Pero vamos a revisar en detalle, así que bien por ahí la pregunta, Jan, gracias, igual. Vale. Profe, yo soy del grupo ¿Sí? 3, creo, soy la Javi, ¿Ya? y quería decirle Javiera.
que la estación de monitoreo esa queda como entre la mitad entre el río y la carretera. La 5 Sur queda en la mitad más o menos. Y, Sí, que es la estación El Alba. sí. Y yo quería preguntar, yo creo que igual Sí. más que usted, profe, que en los momentos donde se muestran picos de contaminación, en la mayoría de las ciudades se toman como nuevos muestreos para ver si las estaciones, como corroborar esa información. ¿Esos muestreos de dónde se toman? ¿De las industrias o cómo? Javiera, me gustaría si pudiera ampliar un poquito más la pregunta respecto a qué tipo de monitoreo o qué tipo de corroboración de los datos te refieres. ¿Te refieres a algunas mediciones que ha hecho la Universidad de Los Lagos, por ejemplo? Me refiero a que, por ejemplo, nosotros hicimos en Quintero, trabajamos con ¿Ya? Quintero y trabajamos con dióxido de azufre. ¿Ya? Y según los datos del CINCA, por ejemplo, las muestras llegan como hasta casi los 100 en la ciudad, pero en las noticias, en Twitter, lo que muestra el Ministerio de Medio Ambiente o la Superintendencia, generalmente mencionan datos como de 300, 400, ha llegado el pic en una hora, y me preguntaba de dónde se hacen esos muestreos, del parque industrial. Claro, es que aquí hay dos cosas importantes. Primero, saber cuál es el muestreo al cual usted se refiere, si es que el muestreo es en superficie, porque hay otros tipos de muestreos que también pueden ser que miden las estaciones. Hay estaciones que son específicas para una industria en particular, que se llaman los CEM, los Centros de Emisión y Monitoreo Continuo. ¿Ya? Eso son centros específicos o instalaciones específicas para una industria en particular, que por resolución de calificación ambiental requiere que se mida de manera particular esa industria. Los otros son los monitoreos, que son los monitoreos que realiza el Ministerio de Medio Ambiente a través de una estación instalada en una ubicación específica para poder monitorear qué es lo que ocurre en el área cercana, ¿cierto? Donde pudieran haberse constatado niveles de alta contaminación. Y los otros son muestreos puntuales que puede realizar cualquier otro equipo, ¿ya? Entonces ahora mi pregunta para usted, ¿qué tipo de muestreo se refiere? Pero siempre, siempre vamos a encontrar diferencias entre una medición y otra. Ahora, no sé si esas diferencias van a dar del orden del 200 al 300% como el que me habla usted. Entonces me gustaría saber cuáles son las comparaciones. Una es la estación de monitoreo del Ministerio de Ambiente y ¿cuál sería la otra, por ejemplo? Es que tomamos los datos del CINCA que están en Quintero, hay 2 estaciones de monitoreo, pero si quiere le repito la pregunta cuando estemos presentando mejor. Y le Eso, muestro ya porque mejor. voy a presentar mi pantalla. Mejor. Entonces lo abordamos ahí en ese momento. Ya, ok. Ya, el grupo 3, ¿alguna otra pregunta? Vamos a ir rápidamente esto. Si no, ¿para qué? ¿No? ¿Grupo 4? Profe, yo quiero preguntar, No. ¿Nombre, por favor? Karen Ojea del grupo 3. Karen. En comparación con Puerto Montt, ¿cuál es la mayor diferencia? Entre Osorno y Puerto Montt, ¿en qué materia ambiental? Suelo, aire, agua. Sé que sería aire, pero si pudiera especificar un poquito más la pregunta. Del material particulado. ¿Cuál es la diferencia en el tipo de material particulado o del nivel de material particulado? El nivel. Nivel de concentración. Sí. ¿Esa pregunta es para el grupo o para mí? Para el grupo. Para el grupo. Respondiendo a esa pregunta, yo creo que, o sea, en términos de población, no sé muchos datos, pero por ejemplo, geográficamente es muy distinto porque Osorno tiene la cordillera a la costa, entonces se crea como un biombo climático y obviamente no llegan los vientos húmedos del mar. En cambio, en Puerto Montt
tiene la costa, ¿cachai? Entonces se genera más inestabilidad atmosférica, entonces hay un poco más de movimiento de aire. Por lo menos hay una diferencia importante. La, la posición geográfica que tienen las ciudades distintas y por ende cambia un poco eso. Sí, Ahora, por, ahora en términos de las fuentes, yo creo que son parecidas porque acá en Puerto Montt igual hay un alto consumo de leña. Sí, Gracias, Jimmy. Muy bien la respuesta, porque en realidad para aumentar lo que dice Jimmy, tiene que ver con temas de circulación, que evidentemente que una zona que está más asociada o que tiene influencia costera tiene una circulación un poquito, es un poco más dinámico que algo que está en el valle interior, ¿cierto? O entre las dos cordilleras. Así que hay un tema de circulación importante que lo vamos a ver cuando veamos el tema de medidas de gestión, cómo aplica uno y las diferencias que tenemos particularmente en nuestra región. Cuando veamos sistemas de monitoreo y veamos los implementos de gestión ambiental que tenemos, las herramientas de gestión que tenemos, planes de contaminación, alerta sanitaria, normas de calidad y eso. Ya, grupo 4, para terminar, ir a tomar el desayuno. Y Grupo después le 4, vamos a dar. Sí, preguntas. grupo 4, ¿no? Sí, yo tengo una Y- pregunta. Es referente al plan de descontaminación que tiene la ciudad de Osorno. ¿Ha marcado alguna diferencia significativa en lo que se mide en las estaciones de monitoreo? ¿El plan de descontaminación actualmente que se está aplicando ha tenido algún efecto visible hasta el momento? Buena pregunta, Guido. Para el grupo 1, ¿cierto? Mira, yo por lo menos viendo como los peaks, obviamente si vemos el promedio anual, quizá es un poco inestable el promedio anual, porque vemos que de repente está bajo y este plan de descontaminación partió en 2015. Entonces vemos que de repente sube el promedio anual, pero viéndolo desde los pics, siento que han bajado un poco. De hecho, el 2019 en promedio estuvo bien bajo con respecto a los otros años que hubo grandes problemas de contaminación. Pero puede ser igual que esos años afectaron otros factores climáticos y por ende no hubo mucha dispersión de la concentración de MP2,5. Sí. Bueno, el gráfico, mira, Jimmy, igual se puede ver el que están mostrando, también se puede ver en la parte baja, en el espacio que hay libre en la parte baja de la masa de datos. Entonces hay algunos que están como más apegados al suelo y otros que no están tan apegados al eje. Entonces también uno puede observar el gráfico desde ese punto de vista, en donde el 2019 también representa una estabilidad en términos, o se genera una suerte más estable en términos de la contaminación. No quiere decir que no haya contaminación, sino que efectivamente al parecer, se puede notar con este gráfico, con este análisis, que una serie de tiempo, se podría observar, ¿cierto?, que algo está ocurriendo, que están disminuyendo los datos, esos niveles. Y eso podría estar asociado al plan de descontaminación, pero también al tema meteorológico, pero hay que analizar más en profundidad la información. Me quedó claro. Gracias, Jimmy. Gracias, profe. Yo Ya, y quiero ahora ¿sí? Camila. sí, Camila. a Iván. Es que si pudiera explicar lo de la inversión térmica, que siento que era importante, pero no la entendí muy bien. O bueno, que pueda en realidad, del grupo. Bueno, la inversión térmica es ¿cómo se llama? Un fenómeno que se genera durante la estabilidad, digamos, atmosférica, porque bueno, en situaciones, digamos, normales,
la temperatura tiende a disminuir con la altura, digo, el aire que, digo, el sol calienta la superficie de la Tierra y la Tierra calienta el aire y el aire calienta al ser menos denso que el aire frío asciende y mientras tanto el frío va bajando. Digo, mientras el aire caliente asciende se va enfriando. O sea, básicamente siempre el aire caliente y por lo tanto siempre como que va a haber una disminución de temperatura. Pero durante, digamos, la inversión térmica, digamos, sucede al revés. Eso generalmente es común, digamos, durante las noches largas, como en invierno, por ejemplo, donde el suelo, la tierra se enfría rápidamente, o sea, libera harto la radiación y por lo tanto al enfriarse rápido también enfría rápidamente la masa de aire que está en el suelo en contacto. Ahora, como ese aire ya queda más frío que el aire frío más denso y ya queda más frío que el aire que está encima, crea, digamos, una capa de aire caliente encima de ese aire frío. Esa, y por lo tanto ahí ya no se genera, digamos, el flujo ascendente, crea como, digamos, porque crea una barrera y el aire que queda circulando debajo de esa barrera de aire caliente no puede ascender hacia arriba, queda atrapado ahí abajo. Y por lo tanto, bueno, cuando hay episodio de contaminación, el material particulado que se encuentra en ese aire tampoco puede elevarse y queda concentrado en el suelo. Ahora, no sé si ahí responde mejor, digamos, la pregunta. Sí. ¿Quedó más clara? Sí. Gracias. Es un fenómeno meteorológico que es importantísimo evaluar cuando llegue el momento, cuando veamos a los que ven modelamiento, vamos a tener que repasar esa parte bien, ¿ya? Pero es fundamental este fenómeno meteorológico porque realmente es el que casi gatilla los niveles altos de contaminación o niveles de episodio crítico. O sea, cuando tenemos una inversión térmica de muy baja altura, cuando está en muy baja altura y estamos durante la noche, como decía Iván, o durante la tarde, cuando hay un aumento de las emisiones domiciliarias, entonces hay una disminución de la circulación ascendente y por lo tanto impide que los contaminantes que se han liberado a la atmósfera no asciendan para poder encontrar vientos de altura que lo puedan dispersar y por tanto queda en el área cercana de la emisión. ¿Ya? Así que si consideramos que en Osorno hay alrededor de aproximadamente 45.000 calefactores en operación, entonces eso es muy alta la emisión. Así que bueno, ahí podemos seguir ampliando la información en ese punto. Vamos a irnos a descansar unos segunditos, unos minutos, y volvemos un cuarto para la 10. Profe, nosotros, gracias. Disculpe, ¿nosotros Sí. podemos presentar a la vuelta? Sí, ¿Grupo pues. 4? Ya, gracias, profe. Grupo 4. Después hay que quedar para las preguntas. ¿Sí? Sí, Alguien tiene que quedar. Sí.